Una de las mentes más claras, profundas, agudas del siglo XX fue Simone Weil. Simone Weil era una judía, atea judía, que un día, paseando con sus padres por Portugal, Simone Weil vio una procesión de pescadores con una imagen de la Virgen, seguramente del Carmen. Y entonces ella se quedó reflexionando y dijo: no queda duda, el cristianismo es la religión de los esclavos, es la religión de los ignorantes, el cristianismo es la religión de los pobres. ¿Y yo? He aprendido, siento que ya soy uno de ellos. Simone Weil, impactada por la devoción de los pobres, se acercó a Cristo. Hoy celebramos a los primeros mártires cristianos, los mártires que en el año 64 Nerón mandó matar cruelmente. ¿Estos cristianos qué eran? Pobres, esclavos, gente que no sabemos sus nombres, solo de uno de ellos, Pedro. En el año 64 fueron asesinados multitud de esclavos, multitud de gente pobre, multitud de gente que derramaron su sangre por Cristo y que apenas estaban empezando a conocerlo, porque el cristianismo tenía muy poquito tiempo que había llegado a Roma y que apenas conocían con muy poquito tiempo a Jesús, pero no dudaron en dar su vida por Cristo. Nerón, en su locura, Nerón había sido un tipo terrible, ¿verdad? Había mandado matar a su propio, no había mandado, mató él a su propia madre. Y siendo emperador fue terrible, estaba loco. Y entre sus locuras soñaba con construir una Roma. En esa época Roma, nosotros ubicamos los monumentos de Roma de piedra, grandotes. Pero en la época de Nerón, Roma era de madera. Y en su locura él quería una Roma de mármol. Mandó quemar la ciudad. Cuando la gente se rebeló contra él, volteó y dijo: no, son los locos de los cristianos quienes hicieron esto. Y por eso se desencadenó una persecución terrible contra el cristianismo. Las acusaciones contra los cristianos eran absurdas. Decían, por ejemplo, la primera imagen de Cristo la tenemos de esa época. ¿Cómo era representado Cristo? No por nosotros, sino por los romanos en estas cosas que hacen los jóvenes que siempre han hecho rayar paredes, un grafiti. La imagen más antigua de Cristo es un grafiti romano, donde dibujan a un hombre crucificado con cara de burro. Esa es la primera imagen de Cristo que fue en Roma. Un hombre crucificado con cara de burro. Y a los cristianos les decían: son terribles, matan a los niños en una celebración secreta, la misa, y se lo comen. No entendían qué era la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Y entonces acusaban de asesinos de niños a los cristianos, de haber quemado la ciudad, de odiar a la humanidad. Las muertes fueron terribles, pero fueron también impactantes, porque esa gente sencilla, sin formación, entraban y llegaban a su muerte cantando, alabando a Dios, abrazándose, sintiéndose indignos de morir como el Maestro, dando un gran testimonio y ánimo. El cristianismo, sin duda, es
la religión que ha construido las universidades. Las universidades las construyeron la iglesia. No habría universidades sin la iglesia. Los niños llegan y dicen, ¿quién inventó la escuela? La iglesia. La palabra escola es un término eclesiástico, la escola. Pero también la economía. Economía es una palabra eclesiástica. El ecónomo era el que cuidaba el monasterio. Europa no sería tal sin San Benito. ¿Quién es el padre de Europa? San Benito. Europa, todo su esplendor se debe a San Benito Abad. Somos la fe que ha construido ciudades tan grandes como San Francisco, San Diego. Reciben el nombre de nuestros santos y fueron construidas por santos. El santo que vamos a celebrar mañana es el santo que construyó San Francisco, San Diego, San Antonio. Muy bien. Somos sin duda la iglesia de mentes como Santo Tomás de Aquino, una de las mentes más grandes y profundas de toda la historia de la humanidad. Somos la iglesia de políticos de la altura de Juan Pablo II que acabaron con el comunismo. Nadie en toda la historia de la humanidad ha reunido tanta gente como Juan Pablo II. Ningún rockstar ha reunido tanta gente como Juan Pablo II alrededor de él, en toda la historia de toda la humanidad. Somos la iglesia que ha dado premios Nobel, hay muchos premios Nobel cristianos, católicos. Somos la iglesia que ha dado grandes literatos. Somos la iglesia que todo nuestro país está lleno de nombres de santos. Juárez y sus seguidores quisieron quitarles los nombres, ¿verdad? Pero los nombres de los santos están. Somos la iglesia que una de las ciudades más bellas de México, ¿quién la construyó? Puebla. El beato está en los altares, el obispo Palafox y Mendoza. Somos la iglesia de donde nacieron los derechos humanos. El padre de la Unión Europea está a punto de ser elevado a los altares, el que se le ocurrió que existiera la Unión Europea. Pero más allá de estos grandes hombres de toda la historia, somos los creadores de las grandes catedrales. No hay construcción más iglesia, más bella en la humanidad que las catedrales. Las grandes catedrales góticas son las construcciones más bellas de la humanidad. Somos la institución que tiene más hospitales. Ningún país tiene más hospitales que la Iglesia Católica. Ningún país tiene más escuelas que la Iglesia Católica. Ninguna institución en el mundo tiene más leprosarios que la Iglesia Católica. Ninguna institución en el mundo tiene más lugares para cuidar a niños huérfanos que la Iglesia Católica. Ninguna institución en el mundo tiene asilos de ancianos más que la Iglesia Católica. Ninguna en todo el mundo. Ninguna institución reparte más ayuda de comida en el mundo que la Iglesia Católica. Ninguna. Ninguna institución en el mundo tiene más lugares para cuidar enfermos de SIDA en todo el mundo. Somos la institución con más escuelas, más universidades de todo el mundo. Tenemos el sistema escolar más grande del planeta. Y sin embargo, lo más importante de la iglesia no son estos gigantes, que los hay y que los ha habido todo el tiempo. La iglesia ha destacado por mentes brillantes, por escritores que han transformado. ¿Quién es el padre de la cultura inglesa? Un santo, San Beda el Venerable. ¿Quién creó la cultura alemana? San Wenceslao. ¿Quién creó la cultura irlandesa? San Patricio.
Somos una fe que crea culturas enormes. México, ¿qué es lo que visitan los extranjeros cuando vienen a México? Las iglesias. Las iglesias. Y las playas, ¿verdad? Pero esas no las construyó la mano de Dios. Las iglesias. Entonces, la belleza que ha adornado el mundo, la cultura que ha adornado el mundo, ha nacido de la Iglesia Católica. Y sin embargo, no es eso lo más importante de la iglesia. Lo importante de la iglesia son nuestros pobres. Cuando a San Lorenzo le dijeron, el otro emperador, Diocleciano, le dijo a Lorenzo, dame los tesoros de la iglesia, ¿qué reunió? A los pobres, a los enfermos. Hoy celebramos a los primeros mártires de la iglesia, gente que no sabemos ni su nombre, como sabemos que el cielo está lleno de santos que no sabemos sus nombres, de catequistas en la época del comunismo en Yugoslavia. ¿Cómo se conservó el cristianismo? Cuando Tito fue terrible para destruir la iglesia. Las abuelas enseñando catecismo a sus niños. Todo el poder de los comunistas no pudo borrar la fe de la iglesia por las abuelitas, señoras vestidas de gris, con una pañoleta, enseñando el catecismo, aún contra el sistema comunista, se los prohibía, y que era terrible con todos. Ellas enseñando el catecismo a sus hijos y nietos. Nuestra iglesia es una iglesia de pobres, para los pobres, porque Cristo tuvo un amor preferencial por los pobres. La mayor parte de los hombres que murió en esta primera persecución de la iglesia, que eran esclavos. En la historia de la humanidad no hay gente más pobre que los esclavos. Nuestros primeros mártires fueron esclavos, gente que no tenía ni siquiera libertad para ser ellos mismos, pero que el Evangelio les dio libertad, que los hizo grandes, que los hizo santos. Nuestra iglesia efectivamente puede ser de iglesias de colosos. ¿Cuál es la construcción más sofisticada de toda la historia de la humanidad? La iglesia que se está construyendo en Barcelona, de Gaudí. Es la edificación claramente más complicada de toda la humanidad. Llevan más de 100 años construyéndola, con las técnicas hoy, en las últimas décadas, más modernas, y no terminan de construirla. Y todavía les falta. ¿Por qué? Por el amor. ¿Y Gaudí cómo la construyó? Dijo, solo de limosnas se puede construir esta iglesia. Solo de limosnas. Porque nuestra iglesia es la que Jesús escuchó las moneditas que caían en el cepo y elogió a esa mujer que dio 2 moneditas. Porque nuestra iglesia es la del leproso, como escuchamos hoy, que Cristo miró con amor. Y quienes reciben con más amor el Evangelio de Cristo son los pobres, sin ninguna duda, los que sufren, los encarcelados, los que tienen hambre, los que tienen sed, los que lloran, como dice Jesús en las bienaventuranzas. Nuestra iglesia es la iglesia de estos mártires anónimos que durante toda la historia de la iglesia ha habido y que son nuestro verdadero tesoro escondido. Porque San Pablo dice, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y todo ese barro, todos esos tesoros son los que llenan el cielo. El cielo está lleno de pobres. Con algunos gigantes y ricos que han hecho cosas extraordinarias, como los que he narrado. Pero nuestra iglesia se gloría de ser la iglesia de y para los pobres, de los esclavos, de los que, como Simón Weil dijo,
El cristianismo es la iglesia de los esclavos, es la fe de los pobres, de los despreciados. Y también tú y yo tenemos que aprender a sentirnos uno de ellos. Nos ponemos en pie.